Isaías capítulo 40 y vamos a leer el versículo 31. Isaías capítulo 40, versículo 31. Si ya lo tiene, me dice amén. Y si no lo tiene, me lo puede ver ahí también en las pantallas. La palabra del Señor dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán. Todo en la vida, mis hermanos, tiene o se rige por ciclos o por etapas. Tú todo el tiempo en el que estás mirando, nuestra vida transcurre en ciclos. La vida es cíclica, ¿no? Y de repente cada año tenemos 365 días, el movimiento de rotación de la Tierra, el movimiento de traslación de la Tierra. La rotación de la Tierra es un giro sobre su propio eje, es el que determina los días, y la traslación es un giro en todo el sistema solar que es el que genera los años, ¿no? Y dentro de un año tenemos las etapas: primavera, verano, otoño, invierno. Nos acostumbramos y todo está regido por etapas. La vida de nosotros, los seres humanos, igual somos bebés, niños y luego adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos. Es todo por un ciclo. Se maneja de esa manera, la vida es así. Los árboles frutales, tú los ves, hay un tiempo en el que se quedan sin hojas, y más si tienes un durazno. Por ejemplo, nosotros allá en casa tenemos un árbol de durazno que tiene como 20 años plantado y una sola vez nos dio como 6 duraznitos. Todo el tiempo no ha dado ningún durazno, lo único que da es un montón de basura, porque cuando pasa el ciclo se caen todas las hojas, quedan los puros palitos, puras ramitas, y después vuelve otra vez a florecer y las hojas, las flores, y se supone que debería de dar fruto. El nuestro no da, pero y es un ciclo. En la vida de un deportista también nosotros lo vemos, deportistas de alto rendimiento, hay un ciclo donde van despegando en su carrera, hagan lo que hagan, el deporte que hagan. Un boxeador, un corredor, un futbolista, van teniendo sus ciclos hasta que llega un momento en el que dicen que está en el nivel más alto de su carrera, ¿no? Están en su prime, le dicen de repente. Entonces, de ahí en adelante empieza un declive, es natural. Por los años, por el esfuerzo físico, empiezan a declinar sus carreras hasta que llega el momento en el que ya dicen: saben que ya me voy a retirar porque mi ciclo en el deporte ha terminado. Todo lo que tú veas está regido por ciclo. Los niños van al preescolar, al kinder, a la primaria, a la secundaria, a la preparatoria, a la universidad, y de ahí en adelante tú y yo pasamos por etapas, por ciclos, y es normal que suceda en nuestras vidas. Muchas ocasiones nosotros hemos visto personas, o hemos vivido nosotros mismos etapas, lo que se le conoce como el primer amor, ¿no? Y después hay etapas de mayor dificultad, hay etapas en el cual tú vas aprendiendo y vas madurando y vas creciendo. El mismo Pablo lo dijo: les tengo que hablar como niños espirituales, les tengo que dar leche porque ustedes no han querido madurar. Y habla exactamente de eso: los niños espirituales, los jóvenes, los adultos y los ancianos espiritualmente hablando. Y en esta ocasión, con este versículo, quiero que tú veas conmigo, que el Espíritu Santo nos hable también acerca de 4 etapas en la vida del cristiano. Y en estos versículos, en este versículo que leímos, encontramos 3, pero hay una 4ª etapa: los que vuelan como águilas, los que corren, los que caminan, y también hay una 4ª etapa, de los que no pueden avanzar más, los que no pueden caminar más. Quiero que lo veamos entonces. Aquí acabamos nosotros de leer, dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Vamos a ver en primer lugar
los que vuelan como águilas. Te voy a estar mencionando algunos ejemplos. No te voy a llevar directamente a la Biblia porque espero que tú ya hayas leído la historia, y si no la has leído, te invito a que la leas en tu casa para que puedas entender de una mejor manera lo que vamos a estar hablando. Entonces, los que vuelan como águilas, estos son los que están en un periodo de plenitud y de comunión con Dios. Una vida consagrada a Dios, una manera en la que sus oraciones son contestadas casi de manera inmediata. Yo no sé si tú has estado en una etapa como esa, en la que simplemente tú te has entregado tanto a Dios, has dispuesto tu corazón a buscar a Dios, donde anhelas que llegue el día de la reunión, anhelas que llegue el horario en el que tú has establecido, por ejemplo, tener tu tiempo devocional con Dios, ya sea de mañana o ya sea de noche, anhelas leer su palabra. Empiezas a leer y aprender y a entender. El Espíritu Santo te está, de alguna manera te está interpretando, estás entendiendo todo lo que estás leyendo y cierras tus ojos. A veces ni siquiera es necesario que cierres tus ojos. Empiezas a orar a Dios, empiezas a pedirle algo a Dios, y es tal tu cercanía, tu relación con Dios, que prácticamente de inmediato tu oración es contestada. Tu oración es respondida de una manera, no importa por aquella cosa que tú ores, a lo mejor por algo tan simple como un dolor de cabeza, y de repente Dios, mira, me está doliendo mucho mi cabeza, pero yo quiero ir a la reunión, quiero adorarte, quiero estar, ayúdame, quita este dolor, y prácticamente de inmediato desapareces. Los que están volando como las águilas, su relación con Dios está en plenitud. Todo lo que hace, dice el Salmo número 1, todo lo que haces prospera, y inicias aquí, inicias allá, y todo Dios te está bendiciendo, y emprendes por aquí, emprendes por allá, o a lo mejor algo dentro de la iglesia, quieres aprender a tocar un instrumento, todo funciona a la perfección. Tu relación con Dios está tan estrecha que apenas abres tu Biblia o apenas doblas tus rodillas y sientes que el mismo Dios desciende ahí, está contigo, te está oyendo, y tú estás hablando con Él directamente. Los que vuelan como las águilas. Y podemos mirar nosotros algunos ejemplos, en este caso los 3 discípulos en el monte de la transfiguración. Recuérdese, los 3 más cercanos a Jesús. Estaban ahí los 3, de repente ellos empiezan a mirar algo distinto, empieza como una luz brillante, y empiezan a ver a Jesús diferente a lo que ellos lo conocían, con ropas distintas a lo que ellos los estaban mirando. Estaban orando, estaban en intimidad con Dios. Recordemos que Jesús, donde quiera que estaba rodeado de muchísima gente. Donde quiera que iba había miles y miles de personas, pero había unos pocos, unos poquitos que estaban. Después llamaba a 12 nada más, y después con estos 3, Pedro, Jacobo y Juan, estaban siempre con Jesús. A donde quiera estos 3 miraron. Cuando llegó con la hija de Jairo, dice que a todos los dejó afuera. Había una multitud, estaban apretando, la mujer con flujo de sangre, y Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Jesús, la multitud de aprieta, y tú preguntas, ¿quién te ha tocado? Eran un montón. Y cuando se levantan y van a la casa de Jairo, todos se quedan afuera, y solamente entra con 3, Pedro, Jacobo y Juan. Solo ellos 3 son testigos presenciales de la resurrección de esa muchacha. Y tú los ves en todo momento, ellos 3. Y en esta ocasión, en el monte de la transfiguración, ellos están mirando a Jesús tomar su forma angelical, y ven a Moisés y a Elías descender. Era tal el impacto, y era tal el gusto, la emoción para Pedro, para ellos. Me imagino que para los 3, pero el que siempre llevaba la voz cantante, el que siempre decía las cosas, era Pedro. Inmediatamente le dice, oye maestro, ¿no quieres que hagamos 3 enramadas para que vivas en una tú, en una Moisés, y en la otra Elías? Fíjese, era tal la comunión que sentían, la paz que sentían, la presencia tan hermosa que sentían, que ni siquiera se acordaron de ellos. Ellos dicen, vamos a preparar 3 casas, una para ti, una para Moisés, una para Elías, y ellos ni siquiera se preocupaban por dónde iban a vivir. Es bueno, vamos a quedarnos aquí, es hermosa la presencia, queremos estar aquí. Volaban como águilas. Volaban como águilas.
El mismo Moisés en el monte de Dios 40 días y 40 noches, mirando a Dios cara a cara, como dice su palabra, escuchando directamente la voz de Dios, dictándole Dios en todo lo que estaba escribiendo Moisés, lo dictaba Dios, salvo las tablas que fueron escritas con el mismo dedo de Dios. Pero ellos Moisés estaba teniendo una intimidad. Dice que cuando él descendió, su rostro brillaba. Y la gente del pueblo le dijo: ¿sabes qué? Tienes que cubrirte el rostro, es demasiado el brillo. No podemos soportar ese brillo. Moisés quería permanecer ahí, Moisés y después Josué también quería permanecer ahí. Vamos a quedarnos aquí. Era tal la presencia de Dios. Nosotros hemos experimentado, alguno de ustedes ha experimentado esa presencia. Donde quieres que las horas no pasen, donde quieres pasar la noche entera y si de repente empieza a sonar el despertador o empiezan a levantarse la gente, tienen que levantarse tus hijos a la escuela, tú quisieras que el tiempo se detuviera en ese momento porque tú estás en la presencia misma del Señor. Quisieras que las horas no pasen. Termina el sermón y tú dices: ¿a poco tan rápido? Ya llevamos una hora, pero a ti se te hizo como minutos. Porque la presencia de Dios está saciando tu vida. Vuelas como águila. Podemos mirar a otros. Elías, en ese momento: vive Jehová en cuya presencia estoy. La definición, o como él mismo se define, en cuya presencia estoy. No dice estuve, dice estoy. Un constante vivir. Que por mi palabra no habrá lluvia. Fíjate lo importante y la cercanía que tenía con Dios. En ese momento él dijo: por mi palabra no va a llover. Y Dios respaldando inmediatamente la palabra de su siervo, del profeta, y detuvo la lluvia. Y después por su palabra volvió a llover. Podemos mirar a ese mismo Elías cuando llegó un momento en el que le entró un celo de Dios y le dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos dioses? Si Jehová es Dios, sírvanle a él. Si Baal es Dios, sírvanle a él. Pero hay que definirnos. Yo lo puedo mirar con esa impresionante seguridad, levantarse en el monte y después de que estaban los 850 profetas falsos y no habían podido lograr lo que ellos habían hecho, y él se levanta y restaura el altar y después pone la leña y después pone el sacrificio y después échale 7 cántaros de agua para que vean que no hay truco, para que vean que no hay nada. Y yo me lo puedo imaginar levantando las manos: Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, respóndeme y que este pueblo sepa que tú eres Dios. Y en ese momento el fuego de Dios descendió del cielo, consumió el holocausto, el altar, las rocas y aún el agua. Y el pueblo entero gritando: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Elías estaba en la plenitud. Los 70 discípulos, cuando regresaron de predicar el evangelio y regresan con Jesús bien emocionados y le dicen: maestro, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Cuando ellos hablan aún los demonios, es lo que para ellos era lo más difícil, porque ellos se habían acostumbrado a mirar a los ciegos abrir sus ojos, ellos se habían acostumbrado a mirar a los cojos andar, ellos se habían acostumbrado a limpiar a los leprosos. Para ellos era algo normal, algo natural, el poder, la unción que había en ellos. Y llegan y dice: aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Estaban en plenitud, en la plenitud, en la presencia de Dios. Ellos volaban como águilas. Tú has visto volar un águila, es impresionante. Cuando abren sus alas por completo y empiezan a navegar en los aires, es impresionante. Y nosotros hemos pasado etapas así, donde tú simplemente cierras tus ojos y le dices: Señor, tú sabes qué hace falta en casa. Tú sabes de qué cosas tengo necesidad o tenemos necesidad. Y el Señor casi de inmediato está respondiendo tu oración. Pero como te dije al principio, la vida del cristiano, la vida del ser humano es cíclica. Y la vida del cristiano también lo es. Y llega un momento en el que esa fuerza para surcar los cielos empieza a menguar. Y entonces viene la segunda etapa en la vida de los cristianos: los que corren. Ya no vuela,
Ya no está sobre las alturas, pero sigue en movimiento. Ahora, número 2, los que corren. Si bien no están volando, pero su inercia y su avance son constantes. Ya no es tan impresionante el avance, pero sin embargo no se detiene. Sigue avanzando, sigue avanzando, sigue avanzando. Y podemos mirar, por ejemplo, como ejemplo, a Josué. A Josué. Cuando él empieza con un milagro muy grande. ¿Cuál es el milagro más impresionante en cuanto Josué empieza su travesía al frente del pueblo de Israel? Lo primero que hace es cuando empiezan a cruzar los sacerdotes con el arca del pacto sobre los hombros, el río Jordán se abre y ellos pueden pasar en seco. Es el primer milagro. Después los muros de Jericó cayendo, y de ahí en adelante los milagros impresionantes en la vida de Josué empiezan a menguar, pero sin embargo él no se detiene, él sigue avanzando y tarda muchos años conquistando y repartiendo la tierra prometida. Muchos años en lo que se van organizando, y le dice las 2,5 tribus, y le dicen a Josué: mira, Josué, sabes que nosotros nos queremos quedar de este lado, somos pastores de ovejas, tenemos mucho ganado mayor, bueyes, vacas, camellos, animales grandes, y de este lado del Jordán es pasto. Es tierra de riego, está bonito, aquí nos conviene a nosotros vivir, porque del otro lado recordemos que era el desierto en el Canaán. Entonces empiezan a organizar, ok, se van a quedar ustedes, les reparte la tierra, los organiza perfectamente y después dice, ok, ya se quedaron, ya sus familias están en paz, ya están seguras. Ahora los hombres, los que están en edad de pelear, van a acompañarnos porque hay que conquistar. Y después empieza la conquista de la tierra de Canaán, y poco a poco empiezan a conquistar ciudad por ciudad, territorio por territorio. Empieza la repartición, son muchos años hasta que termina de conquistar la tierra, pero él en ningún momento se detiene, él está corriendo, su inercia sigue y sigue. Vemos también a los discípulos en la iglesia primitiva, otro ejemplo de los que corren. Ellos seguían avanzando, a lo mejor ya no con la misma inercia, ya se había ido Jesús, había descendido el Espíritu Santo. Ellos empiezan la primera predicación del apóstol Pedro y se convierte en 3,000, y en la siguiente predicación se convierte en 5,000, y nos habla solo de Pedro. Pero podemos empezar o podemos pensar en todos los demás apóstoles, a donde quiera que iban: no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate y camina. Y estaban haciendo milagros impresionantes, el evangelio estaba creciendo de manera impresionante, ellos estaban corriendo, ellos estaban avanzando. El problema fue que se olvidaron. Jesús les dijo: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ellos estaban cómodos en Jerusalén, estaban predicando, estaban haciendo señales, milagros, la gente se estaba convirtiendo. El Espíritu Santo estaba tocando los corazones. Dice que algunos vendían sus posesiones y repartían lo que tenían a los pobres. Estaba funcionando la iglesia. Llega el momento en el que Dios tiene que hacer que venga la persecución para obligarlos a salir. Y a donde quiera que iban, ellos estaban predicando el evangelio. Ellos seguían corriendo, seguían avanzando. El evangelio seguía corriendo. Salomón, consolidando el reino que le dejó David. Dice la palabra del Señor que después de David, cuando empieza a gobernar Salomón, Dios le dio paz a la tierra, y durante más de 35 años no hubo guerras. Y Salomón seguía avanzando porque construyó su casa, construyó la casa de Jehová, hizo muchas reformas para que todo estuviera en paz. Él no volaba, no tenía el mismo ímpetu, no tenía la misma pasión, no tenía el mismo poder que tenía David, pero sin embargo él seguía avanzando. Salomón siempre estuvo corriendo. Y a nosotros nos pasa en la vida cristiana también. Llega el momento en el que ya no vuelas, ya no se siente tan cercano. A lo mejor ya tus oraciones no son contestadas de manera inmediata, pero sin embargo sigues en la misma inercia, un poco más lento,
con un poco de más obstáculos, porque a fin de cuentas las águilas cuando están en el aire no hay obstáculo para ellas. Ellas vuelan y surcan los aires y no hay nada que las detenga. Pero ya cuando estamos en el suelo ya hay más obstáculos, ya hay más resistencia. Y así en la vida del cristiano también. Esa pasión, a lo mejor las situaciones de la vida, las actividades cotidianas, no sé, el negocio, el trabajo, la escuela, no sé, la familia misma. Y empieza a lo mejor, baja la intensidad, baja la velocidad, pero tú sigues corriendo. Número 3, los que caminan. Ya vimos los que vuelan, los que corren, ahora vamos a ver a los que caminan. Con poca velocidad, pero con un avance constante. En algunos momentos pareciera que no se avanza, pero sin embargo se van logrando objetivos o los objetivos trazados por Dios en su vida. Ya no van con la misma carrera, ya no van con el mismo ímpetu, pero sin embargo no se detienen y poco a poco, es como en una carrera, los 5,000 metros, por ejemplo, no sé si tú los has visto en los Juegos Olímpicos, los 5,000 o los 10,000 metros. Tú empiezas a mirarlos cuando suena el disparo de salida y tú los ves, empiezan ellos a caminar en el ritmo necesario, porque también hay un límite, empiezan a caminar o a correr y conforme van pasando los kilómetros, tú empiezas a mirar, empiezan a sudar, empiezan a cambiar la forma de correr, sus gestos empiezan a mostrarse ya con un cansancio, con una debilidad. Ya cada que pasan por los puestos de donde están los bebidas hidratantes o las barras energéticas y todo eso, cada vez los ves que están cada vez más cansados, cada vez les cuesta más trabajo dar el siguiente paso, pero sin embargo ellos siguen y siguen y siguen y siguen avanzando, y cada paso, aunque les duele, cada paso, aunque les cuesta trabajo darlo, cada día les está acercando más al objetivo, que es la meta. Y en la vida del cristiano es exactamente lo mismo. A lo mejor tú y yo ya no estamos con ese ímpetu, a lo mejor ya nos cuesta más trabajo, pero no dejamos de caminar. Y poco a poco Dios está cumpliendo su objetivo con cada uno de nosotros. Hace 8 días hablamos de los frutos. Tú tienes un objetivo, tú estás aquí con un propósito. Dios no te salvó para estar sentado en una banca o en una silla toda tu vida como cristiano. Es necesario que llevemos mucho fruto. Entonces, poco a poco, caminando, pero sin dejar de movernos, poco a poco lo vamos logrando. Poco a poco. Podemos mirar algunos ejemplos. José, aquel joven soñador, aquel joven al que Dios le mostraba las cosas y se levantaba con mucho ímpetu. Imagínate a José en su primera etapa, el joven, uno de los más jóvenes de sus hermanos, amado por su padre, consentido por su padre, le dieron su túnica muy bonita y todo, para él todo era color de rosa. Él de repente soñaba que el sol y la luna y las estrellas se doblegaban ante él. Era hermoso, era precioso. Iba con sus hermanos, a lo mejor sus hermanos le hacían bullying, lo que ahora conocemos, ¿no? Se burlaban de él. Pero iba con su papá y lo abrazaba. No te preocupes, hijo. Yo sí te creo, yo te amo. Y después soñó los montones de trigo. Y lo vemos después vendido, traicionado por sus propios hermanos. Y todo pareciera que su avance había terminado. Esos sueños hermosos y la vestidura de colores y todo aquello parecía haberse hecho pedazos. Pero sin embargo lo vemos en la casa de Potifar. Y como con dificultad, pero cada paso que daba lo iba acercando más al propósito por el cual Dios lo había hecho llegar a Egipto. Cada paso.
Y le costaba trabajo y extrañaba a su familia y extrañaba a sus hermanos y extrañaba a su padre y extrañaba sus costumbres y extrañaba la presencia de Dios, sí, pero él seguía avanzando y a donde iba estaba buscando de Dios, estaba obedeciendo a Dios, estaba siendo recto delante de Dios, a donde quiera que él iba. Y era un paso constante. No se detuvo en ningún momento. Y después lo vemos que Potifar lo ve y ve las cualidades que él tenía. ¿Y cuál es la cualidad más importante que José tenía? Y Jehová estaba con él. Y Jehová prosperaba todo lo que él hacía. Y entonces llega ahí a la casa de Potifar y él sigue avanzando hasta que logra ser el número 2 en la casa de Potifar. No había nadie más importante que José, solamente Potifar. Y lo vemos avanzando, avanzando, avanzando. Difícil, pero avanzando. Y después es acusado de manera alevosa, ventajosa, es acusado de un intento de violación y ahí va a dar a la cárcel. Pero sin embargo, él no se queda llorando, él sigue avanzando. Y ahí donde él está, el secreto otra vez, Jehová estaba con él y Jehová bendecía todo lo que él hacía. Y entonces él siguió caminando en la cárcel y de ser uno de los escalones más abajo porque era el esclavo. Era un esclavo, a fin de cuentas era mayordomo, pero era esclavo. Y empieza otra vez a avanzar, 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 hasta que llega a ser el número 2 en la cárcel. Y todo lo que sucedía estaba bajo sus órdenes, bajo su mando. Seguía avanzando. Porque él en ese momento no entendía todavía la voluntad de Dios. Él no entendía por qué Dios lo llevó a ese lugar. Pero él, sin embargo, no se quedó llorando en la prisión tampoco. Él siguió avanzando, caminando, lento, pero seguro. No paró. Y avanzó, y avanzó, y avanzó. Y tú sabes, llegó a ser el número 2 de todo el pueblo, de toda la nación de los egipcios. Y cuando viene después sus hermanos, ¿se recuerda usted cuando él se encuentra con ellos y ellos empiezan a llorar, pensaban que los iba a matar? Dice, nosotros fuimos muy malos con él ahorita nos va a cortar la cabeza a todos. Y él dice, ya no lloren más. No me enviaron ustedes aquí, sino que Dios me envió para preservación de vida. Ustedes lo hicieron de mala fe, de mala voluntad, pero Dios tenía un propósito. ¿Y cuál fue el motivo por el cual Dios cumplió el propósito en José? Porque él no se detuvo. Mira, cuando él tuvo los sueños de las estrellas y cómo se inclinaban sus hermanos, él tenía aproximadamente 17, 18 años. Y cuando él se encuentra con sus hermanos, fue 30 años después. 30 años duró el proceso para que se cumpliera el sueño que él tuvo de joven. ¿Cuál fue el secreto? No dejó de caminar. Con dolor, con cansancio, extrañando, llorando muchas veces, pero no dejó de caminar. Como aquel atleta, cuando tú miras su rostro, tienen ganas de llorar, pero no dejan. Ellos tienen en la cabeza, o si ya están muy cerca de la meta, ellos ya la miran con sus propios ojos. Y aunque le está costando, dan el siguiente paso y el siguiente paso y el siguiente paso, porque hay un propósito que alcanzar. Me preparé 4 años, tengo que llegar. Yo no me preparé 4 años para quedarme a la mitad de la carrera o casi llegó. No, yo me preparé 4 años para llegar a la meta. No importa si en primero, en segundo, en tercer lugar, pero yo tengo que llegar a la meta. No dejan. Y entonces aquel ímpetu del principio donde empiezan a correr, cada vez van más lentos y después es el dolor, es la angustia, los músculos empiezan a doler, los pies empiezan a dejar de responder, el cerebro ordena pero el cuerpo ya no responde y tú los has visto, de repente se desmayan, se caen por ahí y como pueden se levantan y siguen corriendo, siguen avanzando. Y a lo mejor ya no es con la misma velocidad, pero ellos llegan a donde tenían que llegar. Los que corren. 30 años. Pero Josué no dejó de caminar. Moisés
40 años dando vueltas en el desierto. 40 años. Dios le habló y le dijo: ve y saca a mi pueblo y llévalos a la tierra que yo les prometí. Y ese proceso duró 40 años. Y Moisés miraba la gloria de Dios. Lo miró ahí en la zarza y después escuchó su voz, el estruendo de su voz que partía las piedras, hacía que temblara el monte. Con el paso del tiempo los milagros fueron siendo cada vez menos. Había mucho periodo de tiempo en el cual no había milagros, no había señales, pero Moisés seguía caminando. 40 años no se detuvo, hasta que llegó el momento en el que Dios le habla y le dice: levántate y unge a Josué, porque tú ya terminaste. Ni siquiera entró a la tierra prometida, pero no dejó de caminar. Dios le permitió al final mirarla de lejos, pero él no entró, pero no dejó de caminar. En el momento en el que Dios le dijo: tú no vas a entrar, no se tiró a llorar y a hacer berrinche y: ok, Señor, entiendo, lo comprendo. Y en ese momento él no presentó su renuncia y le dijo: bueno, entonces si no voy a entrar, ¿para qué le sigo? Ahí te quedas con tu pueblo. No lo hizo, él siguió caminando, consciente de que no iba a entrar a la tierra prometida. Sin embargo, él siguió caminando, siguió avanzando. David, cuando fue ungido por rey, él tuvo que estar mucho tiempo huyendo de Saúl. Lo quería matar. Y él huía y huía y huía para un lado, para otro. Había momentos en los que parecía que hacían las paces, pero de repente otra vez el espíritu inmundo hacía su parte y empezaba la persecución y tenía que volver a correr, a esconderse. Y ahí lo vemos metido en la cueva de Adulam. Solo, en muchas ocasiones, completamente solo. Aquella ocasión en la que estaba con el rey de los filisteos y le dijeron: ese es David, el que mató a Goliat, él mató a nuestro paladín, a nuestro gigante. Y ahí van y lo acusan y se da cuenta: estos ya me descubrieron, ahorita me van a cortar la cabeza. Estaba completamente solo en esa ocasión. Y dice que cuando llegan con el rey y le dicen: ahí está David, míralo, ya él se hace como si estuviera loco y empieza a escupir, su saliva empieza a escurrir aquí por su barba y empieza a actuar como si estuviera loco. Y el rey dice: hay suficientes locos en la tierra de los filisteos como para tener a otro, córranlo de aquí. Y lo echan por allá, y cuando están por allá y lejos, ya ve que está lejos del alcance de ellos, se limpia las babas que traía en la cara y empieza a correr. Dios lo salvó. Y empieza a escribir uno de los salmos más hermosos. Ya te lo expliqué hace algunos días. Te alabo, Señor, porque me has librado de las garras de la muerte. Y en toda esa persecución él no dejó de caminar, él no dejó de avanzar. Muchos años desde que él fue ungido como rey hasta el momento en el que él tomó la posesión del reinado ya real como rey sobre Israel, fueron muchos años, casi 20. Desde que él fue ungido hasta que tomó la posesión. Nunca dejó de avanzar. Nunca dejó de caminar. Nunca tomó ninguna excusa, que las había muchas, para dejar de avanzar. Él caminó y caminó, huyendo de Saúl, en peligro de muerte, pero siempre avanzando. Siempre avanzando. Hasta aquí hemos visto entonces 3. Aquí en Isaías 43 leímos, dice que los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas. Leímos, entonces después los que corren y no se cansan, y después los que caminan y no se fatigan. 3. Pero hay una más, una etapa más en la vida de los cristianos. Esa etapa, número 4, los que no pueden más. Los que no pueden más. Esta etapa, mis queridos hermanos, es la etapa más difícil. Es la etapa en la que sientes que estás completamente solo. Aunque estás rodeado de personas, pero tú te sientes solo. Aunque hay un montón de personas a tu lado y estás en la reunión y hay 50 gentes, hay 100 gentes, hay 20 gentes, pero tú te sientes solo.
Es una etapa en la que ya no hay más fuerzas. Que si llegas a la reunión es casi en automático. Es como en el teléfono celular cuando tú de repente te das cuenta y tienes el 3% de batería. Y el teléfono te manda una alerta y dices, tienes poca batería. ¿Qué quieres hacer? Entrar en modo ahorro de batería, ¿cierto? Y se cierran todas las aplicaciones, el brillo de la pantalla desciende, casi que no ves absolutamente nada, pero el celular está tratando de conservarse encendido. Y así hay veces que nosotros estamos en nuestra vida como cristianos. Ya no estamos al 100, al 80, al 50, nos sentimos sin fuerzas. Entramos en modo ahorro de energía. Y llegamos a la reunión arrastrando nuestros pies. Llegamos a la reunión con un peso sobre nosotros que pareciera que traemos 1 tonelada. Y llegamos aquí a la iglesia y le decimos, Señor, si no pasa nada hoy, yo ya no voy a poder. Si no haces algo hoy en mi vida, yo ya no puedo. Es ese también. Ya no corres, ya no vuelas, menos corres, menos caminas, ya vienes en automático, casi arrastrándote. Hemos visto imágenes impresionantes de los corredores en el maratón, que están a los últimos metros y se caen. Y como pueden, ya ni siquiera se pueden levantar. Empiezan a gatear, empiezan a arrastrarse, pero tienen que llegar. Y muchas veces así llegamos nosotros el domingo. O a cualquier día que estás en tu casa. A la presencia de Dios arrastras. Los sueños parecen convertirse en pesadillas. Aquello que te emocionaba tanto y que tenías tantos anhelos de construir en la vida cristiana, parece que cada día es más difícil. Y todo aquello que te llenaba de ilusiones ahora te aterra. Tus oraciones parece que han sido olvidadas. En algún momento cuando volabas como las águilas, te sentías como Elías, con ese poder a veces de decir, si yo orara en este momento, Dios hace descender fuego del cielo, porque te sientes con esa unción, con esa autoridad. Pero llega un momento en el que oras y parece que tu oración ni siquiera llega al techo de tu casa. Que lloras y tu oración es tan débil. Tu vida está a punto de extinguirse, tu vida espiritual está a punto de extinguirse, que tus gritos ya ni siquiera son oídos. Es la etapa más complicada en la vida de un cristiano. Cuando sientes que lo que tú oras ya no está llegando al cielo. Que por más que clamas a Dios, la respuesta parece no llegar. Y a veces no solamente parece no llegar, sino que a veces la vida se complica cada vez más. Y estás orando por tu esposo para que se convierta y en lugar de empezar a acercarse, cada vez hace cosas más malas. ¿Te pasa? Estás orando por tus hijos. Dios, trae a mis hijos. Mira que vengan, que se arrepientan, que te busquen. Y parece que hacen más travesuras. Y entonces llega el momento en el que no puedes más. Y te voy a mostrar 3 ejemplos. Elías, debajo del enebro. Sí, ese mismo Elías que te mostré hace un rato. Vive Jehová en cuya presencia estoy, que por mi palabra no va a llover. Ese mismo Elías que hizo que descendiera fuego y le dijeron, si yo soy profeta de Dios, que descienda fuego y te consuma a ti y a tus 50. Ese mismo ahora lo vemos tirado debajo de un enebro y gritándole a Dios, quítame la vida. No soy mejor que mis padres. No quiero seguir viviendo. Ese mismo Elías que había tenido el valor de enfrentarse a 850 profetas de Baal y de Acera, 400 y 450 de Acera.
Ese mismo Elías que horas antes había estado burlándose de ellos, grítenle más fuerte, quizá está ocupado, quizá fue al baño, grítenle más fuerte. Ese mismo Elías valiente, ese mismo Elías que reconstruyó el altar, que levantó sus manos, hizo una oración tan corta pero tan poderosa, que este pueblo sepa que tú eres Dios. Ese mismo ahora está llorando y diciendo, quítame la vida. Ese mismo Elías que con el valor de agarrar a los 850 profetas y les dijo, córtenles la cabeza, los llevaron al arroyo de Sison, y a los 850, no fue él, pero fue bajo sus órdenes. Ahora está tirado debajo del árbol y le dice al Señor, quítame la vida. Ya no puedo. No soy mejor que los anteriores. Enfrentó a 850 y al rey. Y ahora la amenaza de una mujer lo tenía temblando. Y entendemos que no era la mujer, hermano, eran los demonios que ella tenía, los espíritus que la gobernaban. Era una lucha no contra ellos, sino dice la palabra del Señor que nuestra lucha no es contra carne y sangre, contra las potestades. Y ahí lo tenemos, Elías. Quítame la vida. No soy mejor que ellos. No soy. Y vemos a otro que no podía más. Job. Dios habló con Satanás y le preguntó, ¿dónde andas? ¿De dónde vienes? Oh, de rodear la tierra y andar por ella. Y fíjate cómo es iniciativa divina. Oye, ¿ya viste a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra. Varón recto, perfecto, temeroso de Dios. No hay uno como él. Fíjate que es iniciativa divina, hermano. Es iniciativa divina. ¿Ya lo viste? Sí, Señor, pero pues ¿quién te teme de balde? Le has dado todo. Tiene a su esposa, tiene a sus hijos, tiene a sus hijas, tiene riquezas, es el hombre más importante del oriente. Pues por eso te sirve, por eso te busca. Y Dios le dice, ve y quítale todo. Y empieza. Y llega el primero con la noticia, ¿sabes? Teníamos al ganado mayor y vinieron los ejércitos contrarios, nos robaron todo el ganado, mataron a tus siervos y solo quedé yo para darte la noticia. Todavía no se sale cuando ya está entrando el segundo, ¿sabes? Estábamos cuidando a las ovejas y todos los pastores estábamos. Fuego del cielo descendió, las consumió a todas, mató a todos tus siervos, solamente quedé yo para darte la noticia. Todavía no se sale cuando viene el tercero y le dice, ¿sabes qué pasó? Tus hijos estaban reunidos todos en una fiesta, vino fuego, vino aire, un viento recio del desierto, tiró las paredes, tiró la casa, los mató a todos tus siervos, todos tus hijos, y solo quedé yo para darte la noticia. Rasgó sus vestidos y se sentó en ceniza y empezó a llorar. De repente desapareció todo lo que él tenía. Y regresó Satanás. Y Dios le dijo, ¿qué pasó? Le quitaste todo y aún me ama. Le quitaste todo y aún me adora. Y dijo, piel por piel. Todo lo que tiene el hombre dará por su vida. Ok, toca su cuerpo, pero no toques su alma. Te doy permiso de que toque su cuerpo. Y lo enfermó con una sarna maligna, dice, desde la mollera hasta la planta de los pies, toda su piel. Era tal la desesperación, se rascaba con un tiesto. Llegó su mujer ahí donde estaba, aún retienes tu integridad, maldice a tu Dios y muérete de una vez. Y él, sin tener nada, dijo, ¿sabes qué? Jehová dio y Jehová quitó, sea su nombre bendito para siempre. Ese mismo Job, en el capítulo 3, si tú lees desde el versículo 1 hasta el versículo 19,
dice: maldito sea el día en el que nací. Mejor me hubiera muerto. ¿Para qué nací? Quisiera irme a la tierra del olvido, donde ya nadie puede burlarse, donde ya nadie puede señalarte. Ese mismo Job ahí no podía más. Sus propios amigos, sus 3 amigos, ya su esposa, ya le había dicho: maldice a tu Dios y muérete de una vez. Ha habido muchos hermanos, muchos predicadores que han dicho que Dios le quitó a esa esposa, que se la cambió. La Biblia no lo dice, yo no lo puedo asegurar tampoco. No dice que le dio una mujer nueva, le dice que le dio hijos e hijas, no dice si con otra mujer, pero como la Biblia guarda silencio, yo guardo silencio. Entendamos un poquito, estaba hablando desde su dolor, desde su desesperación, desde su aflicción. Imaginemos un poquito, porque nosotros somos muy fáciles de señalar: la mujer de Job y una fatua como suelen hablar las mujeres fatuas. Pero no la entendemos, no nos ponemos en su posición. Perdió a sus hijos, perdió su seguridad económica, perdió la salud de su esposo. Ese mismo Job, ahí en el capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el versículo 19, tú lo puedes leer, y él en muchas ocasiones dice: mejor yo quisiera estar muerto. Ya no podía más. Ya no podía más. Su esposa y después sus amigos, lo que se decían sus amigos en 3 ocasiones: oye, ya dinos, porque Dios no puede castigar a alguien nomás porque sí. Dinos qué fue lo que hiciste. Quizá miraste a una doncella, quizás tomaste una doncella que no te pertenecía, quizá hiciste un negocio mal, metiste truco en las básculas, o vendiste algún animal que estaba enfermo. Algo hiciste. Y decía: pero yo no hice nada. Llegó el momento en el que en ese capítulo él simplemente llora en la presencia de Dios y le dice: no puedo más, no puedo más, quítame la vida. Igual que Elías. Y miramos también otro ejemplo, Jeremías. En el capítulo 20, Jeremías capítulo 20, del versículo 14 al versículo 18. Maldito el día que nací, el día en que mi madre me dio a luz no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi madre diciendo: hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová y no se arrepintió. Oiga gritos de mañana y voces a mediodía. ¿Por qué no me mató él? ¿Por qué no me mató en el vientre y mi madre me hubiese sido por sepulcro y su vientre embarazado para siempre? Fíjese el versículo 18. ¿Para qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor y que mis días se gasten en afrenta. Un profeta de Dios, hermano. Jeremías. Fíjate lo que dice Jeremías. ¿Para qué salí del vientre de mi madre? Para ver trabajo y dolor. Para que mis días se gasten en afrenta. Para eso nací. Estaba en un profundo dolor, estaba en una profunda desesperación, estaba en una crisis de ansiedad, en una crisis ¿cómo se le llama la otra? De depresión. Los 3 en ese momento que te estoy mostrando estaban en depresión, se querían morir. ¿Para qué? ¿Para qué? Y como cristiano, tú y yo hemos pasado por esas etapas en el que a lo mejor no le decimos al Señor: ¿para qué viví? Porque no es una depresión
humanamente hablando, no me quiero morir por mis hijos, por mi familia, pero en el sentido espiritual. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho a Dios o no a Dios en un reclamo o en una oración? ¿Para qué sigo yendo a la iglesia? ¿Para qué sigo buscando? ¿Para qué sigo orando? ¿Para qué si las cosas no funcionan? ¿Para qué si mientras más oro por mi esposo, mientras más oro por mi esposa, mientras más oro por mis muchachos, las cosas se complican más? ¿Para qué? Hemos llegado como Jeremías. Hemos llegado como Elías y hemos presentado nuestra carta de renuncia delante de Dios y le hemos dicho, basta ya, Señor. Hasta aquí llegué. No puedo más. Mis fuerzas se agotaron. Los intentos que hice fueron en vano. Y como decía hace un rato el hermano Juan, a veces nos sentimos como en la arena movediza y mientras más intentamos hacer, más sentimos que nos estamos hundiendo, ¿cierto? Y llega el momento en el que también como Elías le decimos, basta ya, Señor. No más. No más. Y no importa si como pastor o como músico o como líder de algo o simplemente como un miembro más de la iglesia. Hemos llegado con Dios y le hemos dicho, Señor, ya no más. Yo voy a dejar de ir a la iglesia. Es más, cerramos nuestra Biblia y decimos, ya no más, no voy a leer más, no voy a buscar más, no voy a orar más. Hemos llegado a hacerlo. Hemos visto muchos de nosotros como Job, que todo lo que en algún momento disfrutamos se ha ido como agua entre los dedos. Todo lo que en algún momento tuvimos desaparece de nuestras manos. Y llegamos como Job y le decimos, Señor, Él dijo que el día en el que nací sea desarraigado, que no haya más memoria de Él. Hemos llegado así. Le decimos al Señor, ¿para qué sigo yendo? ¿Para qué? ¿Para qué? El negocio no funciona, el trabajo no funciona, mis hijos cada vez se alejan más, mi esposo, mi esposa, nuestro matrimonio cada vez está peor y en lugar de avanzar vamos como los cangrejitos para atrás. Ya no más. Y hemos hablado con tantas personas que me dicen, pastor, yo ya no voy a ir. No encuentro sentido, pastor. No le encuentro sentido a esto. Muchas veces, muchas ocasiones. En muchas ocasiones nosotros como pastor, yo en el caso mío, mi caso personal, yo en muchas ocasiones he venido con Dios y le he dicho, Señor, ya no más. No más. En aquella ocasión cuando todo el mundo señalaba y decía, pues sí, porque eres hijo del pastor, por eso estás ahí. Sí, quizá Dios ni te llamó, tú estás ahí porque tu papá te puso. Desde que estaba estudiando, yo en el instituto llevaba mis tareas y siempre decían, pues sí, porque tu papá te hace las tareas, tu papá tienes al maestro en tu casa, él te ayuda. Descalificaciones, hasta que llegó el momento en el que le dije, Señor, tiene que parar esto. Tú debes confirmarme que yo estoy ahí porque tú me llamaste. Y me metí con Dios. Nos fuimos a ayunar, estuvimos una semana en ayuno, en oración, un hermano y yo. Nos fuimos allá a Tecámaga, a una casa que no tenía nada, no había muebles, llevamos cobijas y en el piso llevábamos una guitarra y llevaba él su teclado. Y pasábamos las noches enteras orando, cantando, estudiando. Y el último día fuimos a un culto donde casi que nomás nosotros fuimos. Ahí no hay lugares, en Tecámac no hay lugares grandes para hacer reuniones, todo es chiquito.
y hay una iglesia que le llaman la iglesia de la carpa, no sé si siga estando, pero ponen una carpa. Y venía un hermano de, si no me equivoco, de El Salvador o de Honduras, no sé, de aquel lado. Venía a predicar. Cayó un aguacerazo de esos torrenciales unas horas antes. Paró de llover un poquito y le dijo el hermano, pues vamos, y después ya nos vamos a la iglesia. Nos vamos ya para la ciudad, porque ya era el sábado. El domingo teníamos nuestras actividades, tanto él como yo. Fuimos al culto y llegaron como 5 personas. Cantamos, el hermano pasó a predicar, terminó de predicar y dijo, quiero orar por ustedes. Y pues volteé, no había nadie, pues nosotros nada más. Pasamos enfrente y empezó a orar por nosotros. Y el hermano que iba conmigo, de repente yo lo vi, estaba aquí parado a mi lado y de repente lo vi caer de rodillas llorando y clamando a gran voz. Me quedé, no sabía qué estaba pasando, pero no me interesaba, yo estaba orando. Llegó el hermano y empezó a orar por mí, sin conocerme, no sé su nombre, no lo he visto ni jamás lo volví a ver. Y me dijo, yo te puse, yo te llamé, tú estás ahí por mí. Caí de rodillas y agradecí al Señor. Pero antes de eso dije, Señor, si no pasa algo, yo voy a dejar todo. Y han sido varias ocasiones en las que he ido con Dios y le he dicho, ¿sabes qué? Señor, ya no puedo más. Y hace no muchos meses ustedes estuvieron enterados del asunto que pasó con mi esposa, como familia pasamos. Una crisis de ansiedad y de depresión. Pasábamos las noches llorando y orando. Y llegó el momento en el que yo hablé con mi esposa y le dije, ¿sabes? Yo voy a renunciar. No puedo más. No puedo subirme a la plataforma y decirle a los hermanos, vamos adelante, vamos a seguir, cuando mi vida, mi fuerza, no tengo, no hay. No puedo. Orábamos y sentíamos que el cielo estaba cerrado para nosotros. Y le dije, yo voy a renunciar. Me dijo, ¿pero qué vas a hacer? Y pues voy a dejar el pastorado, voy a dejar de cantar, voy a dejar de tocar, voy a dejar de predicar. Y me quedé pensando y dije, pues voy a tener que dejar de ir a la iglesia incluso. ¿Pero por qué? Le digo, porque los hermanos me van a seguir viendo como pastor, se me van a acercar, me van a pedir palabras de consolación, palabras de Dios, y no tengo nada para dar. De esas veces que no el cuerpo, el alma se siente vacía. Y físicamente nunca pensé en dejar de vivir, pero en el sentido espiritual sí dije, yo voy a dejar de ir a la iglesia. Le dije a mi esposa, nos vamos a congregar a algún lugar donde nadie nos conozca, donde lleguemos así como nuevos y que Dios nos restaure. La vida duele. Así es. En ese momento yo sentía que no podía más. Y estamos en proceso aún. No estamos completamente del otro lado, seguimos en proceso. Pero yo me veía en esas etapas. Y justo hace unos días yo recordaba todo esto. Y yo decía en alguna ocasión, y no lo digo con presunción, y siempre se los he dicho, la gloria siempre es para Dios. Pero yo mismo he orado por personas enfermas de cáncer y han sanado. Yo mismo oré por aquella persona que había pasado una pipa por su pelvis, la había roto en 3 pedazos la pelvis, le dijeron, tú no vas a volver a caminar jamás. Fuimos al hospital, estaba la hermana Dominga, el hermano José, la hermana Rosenda, había más testigos, personas que habían estado conmigo. Entré, ni siquiera oré por sanidad, lo que oré por él fue por salvación, porque él estaba pactado con la muerte, él tenía un pacto con la muerte. Yo oré, reprendimos, se entregó al Señor Jesucristo, y 3 días después me mandó un mensaje y me dijo, pastor, estoy en mi casa, el Señor me mandó sin operación.
Le dije, ¿cómo te mandó sin operación? Yo no lo entendía. Después lo vimos, llegó aquí con silla de ruedas, a la siguiente semana llegó con muletas, a la siguiente semana llegó con un bastón caminando. Después llegó en moto y luego llegó en carro y así. Yo mismo que he visto eso. Yo mismo he orado por personas que han sido sanadas. Pero llegó el momento en el que también sentía como ellos. Basta ya, Señor. No puedo más. Y yo no sé si tú estés pasando por alguna etapa así. Yo no sé por qué Dios te trajo en esta noche. Yo no sé si tú hoy llegaste como ese teléfono en modo de ahorro de energía, arrastrando tus pies. A lo mejor tú le dijiste al Señor hoy, si no pasa algo, yo ya no puedo más. Déjame decirte que Dios no dejó a Elías ahí. Dios no dejó a Elías ahí. Dice que lo envió ángeles, le prepararon de comer, comió, lo dejó descansar. Después de varias horas lo despertó, le volvió a dar de comer y le dijo, Elías, levántate, porque gran camino te resta. No dejó a Elías ahí. No le aceptó su renuncia. Lo levantó. Y dice que con esa comida se fortaleció y caminó 40 días hasta el monte de Dios. Se fue a presentar a la presencia de Dios. Y ahí Dios se hizo presente otra vez. Y dice, no estaba en los truenos, no estaba en el fuego, no estaba en el viento recio, estaba en el silbo apacible. Y a veces Dios necesita que te metas ahí. Que dejes el ruido, que dejes las luces, que dejes tantas actividades, que dejes el bullicio, que te metas a lo íntimo, a donde nadie te ve, a donde nadie más oye, solo tú y Dios. Y Dios le habló y le dijo, ve y haz esto y esto y esto y esto. Dios no te va a dejar ahí, hermano. Dios no te va a abandonar. Dios no acepta renuncias. Dios te va a levantar. A Job, Dios se le presentó y le dijo, ok, Job, platiquemos tú y yo. Y le dijo, ¿dónde estabas tú, Job? Cuando yo puse cada estrella. Cuando yo extendí el firmamento y le puse nombre a cada una de ellas. ¿Dónde estabas tú? ¿Sabes lo que estaba haciendo Dios en ese momento? Le estaba diciendo, no dependes de ti y no dependes de la economía y no dependes de lo que el diablo te quitó. Tú dependes de mí, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que tiene todo el poder sobre todas las cosas. Y después de pasar un tiempo con él, dice que Dios le restituyó todas las cosas que tenía al 4x1. Dios no te va a dejar ahí, querido hermano. Jeremías, maldito el día en que nací. Dios no lo dejó ahí. Dice en el versículo 9 ahí quédese, yo lo leo. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más de en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Y luego el versículo 11 dice, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión,
que jamás será olvidada. Había un fuego. Y ese fuego es el que te trajo hoy aquí. Ese fuego. Ahora entendemos, él no lo entendía como tal, pero tú y yo sabemos que es el Espíritu Santo. Él te trajo aquí esta noche. Para decirte que tú no estás solo. Para decirte que Dios no te va a dejar ahí. Y para decirte que Dios no aceptó tu renuncia. Que Él te va a dar descanso. Que Él te va a alimentar con su palabra. Y esta noche te dice: levántate, porque gran camino te resta. No he terminado contigo, dice Dios. Falta mucho por hacer. Y quiero terminar con estos versículos. Isaías 41, versículo 10 en adelante. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. El versículo 13 dice: porque yo, Jehová, soy tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Cierra tus ojos un momento.